Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Queridos amigos de Economía Ahora, tras estos años arduos de televisión y después de streaming como estamos en este momento, tengo el tremendo honor, lo tuve en su momento cuando fue ministro de Economía, en ese pequeño lapso, pero fue tan importante para este país. Hoy lo tengo a mi lado, Jorge Remes Lenikov, un ministro de Economía que tuvo un pequeño tránsito por el Ministerio de Economía con grandes resultados en ese Ministerio de Economía y que hoy, como estamos en la situación económica de este país, sería importantísimo no solo analizar esos 115 días para desactivar esa bomba que existía, sino lo que pasa hoy y sus referencias a de esos momentos a hoy. Gracias, doctor Remes Lenikov, por atendernos. Gracias por nuevamente charlar con nosotros. Y bueno, empecemos con esos 115 días para desarmar la bomba, que creo que, no sé si Argentina aprendió de esos 115 días, creo que no mucho. A ver, bueno, muchas gracias por la invitación, es Al contrario. un placer. El libro lo publiqué hace unos meses Sí, y tiene tres partes básicamente. Una es contarlo del 2002, sí, con detalle, pero de manera coloquial, de forma tal de que se entienda. sí. Yo antes había publicado un libro hace ya como 10 12 años, pero era muy académico. La segunda parte es el análisis de lo que sucedió después del 2002 hasta el 2023 Sí. y, como usted bien decía, qué es lo que hemos aprendido. Y la tercera parte, hay todo un análisis de la política, de la dirigencia política, porque entiendo que es la dirigencia política la que se prepara para gobernar y cuando gobierna dicta las leyes, nombra a los jueces, etcétera. Y después termino el libro con las ideas de cómo encarar los problemas en la economía y Ujú. cuáles serían las cuestiones centrales que el próximo gobierno y los siguientes los tuvieran en cuenta. Y bueno, la verdad que estoy muy contento, una por haberlo terminado, porque siempre que uno termina un libro es como que cumple un objetivo, ¿no? Y después porque, bueno, se está vendiendo muy bien. Pero no es para menos. O sea, si bien hubo en ese momento había una crítica feroz, muy importante, que yo no participaba, sino que al contrario, era uno de los locos que decían que ustedes eran los héroes de la economía en su momento. Eh, Hoy, a lo largo del tiempo y tras estos 20 y pico de años que han pasado, mucho más la gente está ávida, porque hay gente que no lo vivió, hay gente que lo vivió y era muy chica y no lo sabe, y hay gente como nosotros que nos teñimos las canas para hacernos más jóvenes, que lo vivimos intensamente y con una gran explosión que hoy está un poco reflejada en la famosa serie Diciembre 2001 que se está dando, donde no participa, no hay un personaje que es No, Remetenkov, no, pero sí debería existir, porque realmente ustedes fueron los que cambiaron la historia, a pesar de que sí se habla del acuerdo político, que en el libro usted lo plasma, entre Duhalde y Alfonsín, porque indudablemente tampoco se podía hacer un cambio de media, como dieron ustedes, una vuelta de media a la ujú. economía del país, sin un acuerdo político que lo sostuviera. Claro, ahí hay dos cuestiones, diría yo, ¿no? La primera, nosotros estuvimos 4 meses, Uh -huh. pero
en los 2 primeros meses logramos implementar todas las medidas necesarias para formalizar la salida de la convertibilidad, evitar que hubiera hiper y comenzara a estabilizar los precios y dejar de caer, porque veníamos cayendo desde mitad del 98, habíamos caído 16% el PBI y comenzamos a crecer. Y de hecho, en el mes de marzo, abril de ese mismo año, la economía comenzó a crecer y terminó el año, y cuando asume Néstor Kirchner la economía, perdón, la presidencia, la economía crecía al 8%. Claro, claro. La inflación, que tuvimos un golpe en el mes de abril por la devaluación, a fin de año, el último trimestre del año, la inflación era del 3% anual. Y cuando asume Néstor Kirchner, la inflación era 3% anual. Y después nos dimos una política fiscal, monetaria y externa de manera tal de equilibrarla. Tanto es así que cuando asume Kirchner, se hablaba ya de los superávit gemelos, porque teníamos Así es, superávit así es. fiscal y en cuenta corriente. Fue una tarea ímproba y, como usted bien dice, había muchísimas críticas, pero los resultados fueron realmente Extraordinarios. muy alentadores, que permitió Claro, tener... pero no nos olvidemos que ustedes venían trabajando desde el Claro, 99 con un claro, programa económico, no era que salieron de la galera. O sea, venían trabajando desde el 99 para las famosas elecciones en las cuales de la Rúa gana y asume. claro. Y después, Ahí hay dos cuestiones que usted las comenta y yo las quisiera anudar, digamos, en el sentido de comentario, ¿no? La primera es que eso se logró hacer, todo lo que hicimos, una por esto que teníamos el programa hecho. claro, Nosotros comenzamos a trabajar a principios del 99, perdimos las elecciones y en el 2000, 2001 nos reuníamos todos los jueves de 6 a 8 de la tarde y seguíamos sin tener idea de que íbamos a asumir. claro, claro. De la Rúa tenía mandato hasta el 20, hasta el Y 2003. claro, exactamente, 2 años más. 2 años más. Y la otra cuestión, eso fue fundamental, ¿no? Porque después hubo otros presidentes con sus ministros que los nombraban y a partir de ahí decían, bueno, vamos a empezar a pensar qué vamos a hacer. Lo cual es un absurdo. Exactamente, Y la otra cuestión que para nosotros fue fundamental es el acuerdo de Alfonsín y Duhalde, claro, claro. que eso fue el día 31 de diciembre en la mañana. Que el día 30, cuando se decide que Duhalde iba a ser el presidente, nombrado por el Congreso, porque, bueno, de la Rúa y después Rodríguez habían renunciado, me llama por teléfono a casa y me dice, venite a casa, dice, mañana a la mañana, que a las 10 que va a venir Alfonsín. Bueno, voy. Entonces me dice que le explique a Alfonsín que fue con Surruil, que era el ministro de Economía de Claro, Alfonsín, claro, claro. qué ideas teníamos, le comenté, 10 minutos, ¿no? Alfonsín le pregunta a Juan Surruil qué opinaba, Surruil le dijo, sí, estoy de acuerdo, nos levantamos, nos dimos la mano y ese fue el acuerdo. No hubo que firmar nada porque valía la confianza. Obvio, sí. Porque si bien es cierto, Alfonsín y Duhalde representaban dos partidos políticos diferentes, nunca jamás se insultaron, digamos, No, no. y dijeron palabras fuera de tono. Y yo creo que Duhalde asume en función del acuerdo con Alfonsín, Claro, porque porque si si no, no, no no no, se veía claro. en esa posición. Entonces, exactamente. Entonces, a partir de ahí, tuvimos mayoría en el Parlamento. Tanto Lamberto como yo éramos diputados y teníamos un contacto permanente con Baglini y Jesús Rodríguez y arreglábamos los temas más ásperos, difíciles, los podíamos sacar y de hecho en esos 2 meses sacamos todas las leyes, incluso un acuerdo con las provincias, ¿no? Lo que pasa, modestia aparte de Jorge Remeslenikov, que claro, en ese momento tenía la ventaja de tener un programa armado
sí, para decir esto es lo que hay que implementar con sus más y sus menos, pero esta es la base. O sea, este es claro. el camino que queremos seguir. Claro, y una cosa que yo insisto en las charlas así que uno va teniendo, que el programa tiene que ser integral. Claro, Y primero, uno no puede resolver todos los problemas de la economía a la vez porque no tiene fondos, no hay dinero y tampoco tiene capacidad técnica el Estado como para hacer todo. Entonces, por algún lugar hay que empezar. claro, Y nosotros empezamos por formalizar la salida de la convertibilidad, crecer y bajar la inflación, punto. No, no hubo un acuerdo entre ellos dos dirigentes para hacer reformas estructurales. El acuerdo era para ordenar la salida de la convertibilidad. Y uno claro. debe ser respetuoso con los acuerdos políticos. Y, No, y, no, en y que ese- no era, y que además no era poco. y que no era No poco, era claro. poco. No era poco, Hoy claro. suena una frase Sí, así claro, muy tirada al azar. Veníamos casi, no, 10 años de convertibilidad. Los claro, sesgos que se menciona, que usted menciona dentro del libro y que se menciona en economía en general, que había pasado en el mundo y que nosotros claro. estábamos pegados a una moneda que no condecía con la actividad de Estados Unidos con nuestra actividad. Claro, exactamente, exactamente. Y entonces, cuando uno habla de integralidad, quiere decir para el corto plazo, política fiscal, política monetaria, política externa y política laboral. Eso tiene que estar todo junto, porque si no, si uno toma medidas aisladas, dice, bueno, tengo un agujero fiscal, aumento un impuesto, tengo un problema con las exportaciones, devalúo, tengo un problema acá, hago esto. Claro. No, eso, Claro, son medidas aisladas que no sirven a un conjunto. y no, porque al contrario, pueden Claro, y generar ser contraproducentes. contraproducentes, porque por ejemplo, si alguien hoy dijera hay que devaluar 50% y solamente dice eso y hacen eso, No, eh, no sirve. no sirve. La Claro. inflación está a la vuelta de la esquina y le tapa todo lo que podría haber generado de competitividad, ¿no? En ese momento yo recuerdo también que había algunas teorías que no están hoy. Por ejemplo, la banca offshore era una, y hoy hablamos de dolarización. Lo que yo entiendo es que Remen Lenikov eh, eh, le gusta el personaje del ministro de Economía que maneje todas las áreas, que me parece correcto, porque, digamos, en base a lo que recién acaba de decir, es así aglutina la política y vamos en un solo camino, si no hay una política por un lado, otra política por el otro, que pueden ser contraproducentes. Claro, Ahora, la idea es un ministro de Economía fuerte o un sí. ministerio de Economía fuerte. No sé si Esa es la palabra más indicada. claro, un ministerio de Economía fuerte. Antes de eso usted dijo de la banca offshore. Sí, La banca offshore fue una propuesta que venía de la mano de la dolarización. sí, Había un sector no menor, porque incluso hasta el propio presidente Menem y después Roque Fernández, Pou, que era el presidente del Banco Central en aquella venía época, todo por el SEMA, ¿eh? venía por Jorge eso. Ávila, sí, Eso, claro. Entonces decían, mire, para ordenar la Argentina hay que, por un lado, dolarizar y por el otro, que no tenga más bancas, sino que toda la banca sea offshore. exacto. Lo cual, Era complicado, era más era complicado. complicado. Imagínense al almacenero del barrio que, Claro, tiene que trabaja con un offshore, digamos, una sí, cosa sí, bueno, sí. mirando. Pero, pero bueno, felizmente eso no. Hubo muchas presiones, la claro, para. ¿Así? Sí, 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 claro. Estaba el proyecto ya del anterior gobierno, que Ajá, venía trabajando en el ajá. Banco Central. Y bueno, eso lo desechamos. Y lo otro que plantea, efectivamente es así, porque cuando nosotros asumimos, el anterior presidente del Banco Central, que ya no era Pou porque lo habían echado, le habían hecho juicios, ¿se acuerdan? Sí, 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 recuerdo. No, no estaba de acuerdo con nosotros, presenta la renuncia. Entonces, en nuestro grupo decidimos que el mejor candidato podía ser Blecher.
Mario Blecher, sí. Mario Blecher, que es una persona de primerísimo nivel, Sí, sí, ¿no? sí. Y muy conocido. Y de segundo, Aldo Pignanelli, que era de nuestro grupo, eh, y ellos participaban de la reunión de gabinete económico. Sí, sí. Mantuvimos la independencia operativa del Banco Central, en eso no nos metíamos, pero las grandes decisiones en materia de tipo de cambio, tasa de interés, tarifas, salarios, aranceles, derechos de exportación, impuestos, gastos, Se eso se manejaban. hacía en el gabinete económico. Claro, claro, claro. Y yo creo que cuando uno está en crisis, porque yo veo que muchos dicen que la estructura de la política económica tiene que ser tal o cual, en general están haciendo referencia a libros, experiencias de países avanzados, que tienen alguna recesión, tienen algún problema, pero nosotros teníamos una crisis de fondo. Entonces, para un Claro, país como el claro. nuestro, que no se anda con chiquitas cuando tiene que hacer macanas, digamos, lo mejor es que el poder esté concentrado en un área que debe ser el Ministerio de Economía. Caso contrario, usted recordará, cuando asume el anterior presidente, el presidente Macri, uno decide la tarifa, el otro la tasa de interés, el otro el tipo de cambio, ¿no? Sí, sí. Y Y, no, no, y puede haber grandes desconexiones dentro de uno y otro o influir negativamente el uno en el otro. exactamente, porque eso ya empieza a depender de la personalidad del ministro y no del objetivo principal de la economía. Empiezan a Exactamente. haber celos y todas esas cosas propios de los hombres, digamos, ¿no? Del ser humano. Pero bueno, ese tipo de cosas que están narradas en el libro tienen el sentido que sirva de, para el futuro en términos metodológicos, porque cada crisis es distinta. Es como el hombre, digamos. Nosotros, usted y yo, tenemos una cabeza, dos ojos, dos manos, pero como todos los somos diferentes. Claro. La crisis pasa lo mismo. Aquella fue una crisis terrible. Eh, Estamos en el medio de una crisis también muy fuerte, porque hace ya 10 años que no crecemos. 10 Sí, años. sí. Pero tiene cosas comunes, siempre hay alguna cosa común, pero hay varias también diferentes, y cuando hay algo diferente, todo el programa exige que también sea diferente, Claro, porque no es claro. un detalle la diferencia, son temas Fuertes. fuertes. Claro. Puede ser que ahora y en aquella oportunidad el tipo de cambio está atrasado. Sí, muy bien, pero en aquella oportunidad se pudo hacer un acuerdo político, en esta no. En aquella oportunidad las tarifas no estaban atrasadas, ahora sí. Ahora los bancos están líquidos, en aquella oportunidad no estaban No líquidos. estaban líquidos, exactamente. Y había 14 o 12 cuasimonedas, cada provincia Claro, lleva su habían moneda. resuelto su problema con su moneda. En aquella época estamos in default y ahora la deuda se renegoció. Digamos, pero la metodología es lo que sirve, Raúl. La metodología. Lo que pasa es que, claro, uno de los pensamientos suyos es, primero tengo el programa, después en base a ese programa hago qué quiero hacer y hacia dónde voy, y después al final renegocio la deuda, porque si no, ¿con qué la pago? O sea, acá nosotros caminamos el camino inverso y por eso estamos en este atolladero considerando que el FMI, que es la pregunta que sigue para usted, el FMI está obligado a negociar con Argentina, a pesar de que es un pésimo pagador, porque también está infringiendo determinadas cosas en base a un crédito que Argentina no merecía. Ahí Claro, estamos de acuerdo, pero eso claro. nos obliga a decir, bueno, yo hago lo que quiero. No, claro, claro. Ahí ¿Y yo creo cómo que jugó el FMI en el momento en que explota la bomba, que fue muy partícipe? Recordemos el blindaje, el megacanje, Cavallo presionando a que ya estaba todo resuelto. incorporación del euro con el Exactamente, dólar. incorporación del euro en la canasta de monedas que iba a ser más grande, pero que no se llegó.
¿Cómo jugó con ustedes el FMI? A ver, en el FMI convivían dos posiciones en los últimos años de la convertibilidad sobre qué hacer con la convertibilidad. Porque hubo algunos que decían que había que mantener y otros que no. Y los que decían que había que mantener también señalaban que lo mejor era dolarizar la economía. Ajá, era la corriente por ahí. Sí, y no nos olvidemos que en esa época, 2002, asume Bush, Sí, hijo, y empieza toda una nueva corriente a nivel de la globalización y de los bancos internacionales tipo FMI, Banco Mundial, del concepto de moral hazard, que es el que las hace, las paga. Entonces, que Argentina debía pagar lo que hizo, pues lo hizo tan mal que tenía que ser un escarmiento, un escarmiento, sí. para que sirvan los demás, a todo el resto del mundo, lo que no se debe hacer. Y la pasamos muy mal con el fondo porque pedía cosas muy locas. Pero pedía, por ejemplo, la devolución de los depósitos del corralito. Ujú, Y uno devolvía los depósitos, primero que no estaban los dólares, claro. directamente. Y si uno Bueno, esa fue uno grande de los errores que tuvo Domingo Felipe, que conmigo ha discutido y me ha insultado. Yo le decía que había dos problemas, quizás dentro de mi neófito que soy, no soy un perito como ustedes, pero yo le decía que había tomado la convertibilidad como, en vez de como un medio, como un fin. Y ahí exactamente, era un problema grave y él me insultaba. Y por otro lado, que obviamente la convertibilidad tendría que haberse transformado en otra cosa a lo largo del tiempo. claro. Y además, Que parte de eso usted lo dice en el libro. sí, Claro. y además, acuérdese, la gente en Argentina gana en pesos. Sí. Al banco y le anotaban que eran dólares. Bueno, esa fue la más grave, una bimonetariedad que no teníamos con qué Claro. responderle. Es lo Y mismo la, que le ponga yen o lo que sea hoy. claro, y ligado con eso, se prestaba dólares a empresas que producían pesos y no Pesos. exportaban, con lo cual se crearon los argendólares. Y Exactamente. dólares Argentona. creados en Argentina por el efecto multiplicado, lo que es una locura. Entonces, había 42.000 millones de dólares de depósitos. Y en el Banco No, que no Central, estaban los 42.000 millones de dólares porque no no, existía. Era no poner 10.000 existieron. pesos, te doy 10.000 dólares. Claro, no Los dólares no existieron. estaban. Entonces, los del Banco Mundial, los del Fondo Monetario decían los tienen que devolver. Bueno, pero no están ¿Cómo los lo dos. vas a devolver? Claro, Lo devuelvan en pesos. Entonces yo le decía, si emitimos para devolver en pesos esos dólares, vamos a la hiperinflación. claro, claro, claro. Bueno, cosas así. Y yo creo que en el fondo ellos hubieran preferido que se caiga el gobierno y que asuma un nuevo gobierno más dolarizador, digamos. Claro. Argentina fue el único, nosotros no firmamos nada, ¿no? Porque no se podía firmar No, eso. no se podía firmar. Y fue el único país en el mundo que en plena crisis le siguió pagando el fondo sin recibir ayuda. Qué Todo, interesante, ¿eh? todo, No, no muchos lo sabemos eso, ¿eh? todo el resto, Y con sus crisis dejaron de pagar. claro, y nosotros seguimos pagando, Argentina siguió pagando, no nosotros, ¿no? No, no, Argentina. obviamente. Bueno, usted es argentino y yo también. Claro, por eso, entonces, digamos, todos De nosotros. hecho, lo pagamos todos, Nos sí. pagamos todo, claro. Pero las presiones que había en ese momento y del fondo eran muy absurdas, pero muy absurdas. Hablaban del hospital de empresas, porque decían que el tema, si uno triplicaba las deudas, porque el dólar se había Sí, triplicado, sí. como estaban nominadas en dólares, se triplicaban, la economía no hubiera salido jamás. Porque imagínense que las familias que habían comprado una propiedad o las empresas que habían tomado un crédito, se triplica el valor del crédito. No lo pueden pagar, se caen los bancos, Exacto. es un desastre. Entonces, ellos decían que había que crear un hospital de empresas, que el Estado debía, Claro, que bancar el Estado. claro, que el Estado se hiciera cargo de todos los pasivos que no supieran pagar y negociara con los deudores qué quita le hacían. Y Eh, hay una pregunta que nunca se la pude hacer ni a Jorge ni a usted y que me queda la duda hoy.
La famosa contabilidad o la especificación asimétrica, ¿quién la inventó? Ahí el tema, no, a ver, nosotros seguimos la idea de Roosevelt. Ajá, En el año 33, Estados Unidos ya llevaba 4 años de una brutal recesión, la recesión, sí, peor caída de su historia, y Roosevelt dijo hay que salir del patrón oro claro, claro. y vamos a dolarizar. Estados Unidos, el gobierno dijo, todos los que tienen tenencia de oro, amonedado, lingotes, etcétera, lo tiene que llevar a la Reserva Federal. Una vez que se apropiaron de todo el oro que había en la calle, digamos, en Estados Unidos, dijeron, bueno, ahora devaluamos 70%. Pero los depósitos se devuelven como la moneda anterior y las deudas se fijan al valor anterior a la devaluación, Ujú, no posterior. Obviamente hubo juicios. claro, Y la Corte Suprema rápidamente dijo, por el tema de los ahorristas que querían recibir 70% más, dijeron, nadie puede enriquecerse sin trabajar y sin haber hecho nada. Pues si uno tiene $100 depositados y de buenas a primeras tiene 170, ¿qué es lo claro. que hizo? No, no Nada, aportó nada. nada. Y nadie puede deber más que el valor de la cosa misma. Si uno compró Claro, una en ese máquina, caso, claro, claro. la puede después pagar a 170, porque la había comprado en 100. ¿Qué pasó en Argentina? En Argentina Dualde cometió el gravísimo error de decir en la primera conferencia que dio como presidente cuando asume que a los ahorristas se le iba a devolver los dólares, lo cual era imposible porque nosotros nunca habíamos puesto esa frase. No se No podían devolver. me imagino su cara. No, claro, y con Jorge, pero nos agarramos la cabeza y nos Claro, fuimos me a la imagino la radio, cara de ustedes dos porque inmediatamente. decía, esto no lo decía el discurso, esto no lo decía. Claro, claro. Y Dualde después, a fin de ese mes, se arrepintió y pidió perdón, pero ya estaba la Ya lo había situación. dicho, sí. Entonces, cuando nosotros salimos de la convertibilidad, salimos con una tasa de cambio de 1,40 para tantear el mercado. Entonces, lo que hicimos fue, para los deudores, se mantiene el 1-1, digamos, como en Estados Unidos. Y para los ahorristas, en vez de ser 1-1, era 1,40-1. No, 41, sí. Pero fue por eso, porque de alguna manera había que cubrir al presidente, uno no lo puede, digamos, es el presidente, ni más ni menos. Y hay que tratar de esas cosas atemperarlas, ¿no? Y eso tenía un costo fiscal de unos 10.000 millones de dólares de diferencia. ¿Cómo lo arreglamos? Nos reunimos con los industriales, la construcción, los ruralistas, y lo que se le pidió a los bancos es que aceptaran ellos la especificación a 1,41 de los préstamos garantizados que estaban en dólares. Ah, claro, claro. Estaban en dólares. Entonces, la Ahí no había diferencia. problema. Entonces, al cambiarlos, ahí ganamos unos 20.000 millones de dólares al especificarlos a Al 1,40. especificarlo son 1,40, claro. Y con eso compensamos Los manejando pasivos, claro, los pasivos. claro. Se hizo, digamos, lo mejor que se podía hacer. Lo cierto es que, porque también algunos decían de devolver, ¿no? Y al no haber dólares, la gente iba a ir a buscar los dólares al banco, el banco comercial hubiera dicho, no, no tengo los dólares, el Banco Central tenía que cerrar ese banco, Sí, por sí, normativa, sí, y sí, hubiera claro, cerrado claro. Todos los bancos. todos los bancos. Entonces, y hubieran ido a la quiebra. El país se hubiera caído estrepitosamente, porque uno no puede vivir sin sistema financiero. Y Sí, los ya veníamos con cacerola, golpes, tirando los asociados, bancos ya por el veníamos tema escuchados. Corralito, Corralón, fuerte. Claro, entonces ahí, Ustedes nos recibieron una sociedad tranquila, que no claro, pasaba nada, muy por el contrario, estaban en medio de la explosión y tratando de ver cómo regulaban el famoso decreto 214 de febrero,
cómo Claro. estaban y cómo atacaban los goles, Lo porque que pasa, claro, el tema es que Cavallo puso el corralito con el 2-14 que vencía en febrero, y como él había imaginado que todo se iba a resolver, dijo, bueno, en febrero van a cobrar todos. todos, claro, Y se claro, abría el corralito en febrero, entonces toda la gente hubiera ido a sin, buscar, a a buscar. buscar lo que no había. Lo que no había. Y se hubieran quedado sin nada, porque es probable, es Sí, muy sí, probable que sí, ustedes sepan lo del BIR en la época de Martínez de Oz, sí, sí. que quebró y los El Banco de ahorritos. Intercambio Regional, sí, señor, sí. eh, eh, Cuéntelo, cuéntelo, igual, sirve. se quebró el banco, que era el Banco Nacional más importante de la época, Sí, 1980, y la gente cobró el 10% 20 años después, así es. juicio mediante, con lo cual lo nuestro fue, digamos, la salida posible. Y todos los que entraron, digamos, a la reprogramación y después con los bonos cobraron bien. En promedio hubo una quita, en promedio una quita del 15%. Pero todos en una crisis pierden un poco. Y el asunto es no perder todo, los salarios también cayeron, Claro, las claro, claro. prestaciones cayeron. Las crisis son terribles y la verdad es que en una crisis, cuando uno tiene que pensar cómo resolverla, tiene que saber que lo primero que tiene que discutir es cómo repartir las pérdidas, no los beneficios, como una empresa quebrada. Claro, Pero una empresa, ¿y qué va a repartir? Lo que queda. lo que queda. Y en esto pasaba lo mismo. Y bueno, todas estas cosas sirven para pensar a futuro, porque Hablando justamente de futuro, su libro, bueno, no solo su libro, porque ahora ya salimos del libro y estamos con la persona que es mucho más interesante, nos habló de la dolarización que venía como corriente allá por el 2001. Y hoy es como que retomó una corrida de dolarización. ¿Cómo? No aprendimos nada, cambiaron las situaciones, no leyeron los 115 días. ¿Qué pasa con esta? a Porque ver, para el mí es tema, imposible dolarizar, sobre todo en una necesidad de 35.000 o poquito más, cada vez más, de dólares, de 35.000 millones de dólares que tendríamos que tener o alguien, Papá Noel, no sé, alguien que nos lo preste, que no es muy fácil, no para la Argentina, porque no para, menos para la Argentina. a ver, para Brasil, que tiene Sí, 400 eso sí, millones no de hay dólares de problema, reservas, no hay pedir problema. prestaciones no hay problema. Acá no tenemos reservas, hay problema. Pero y usted también señaló recién de la experiencia de lo que hemos aprendido. Exacto. Y yo creo que el desaprendizaje, si vale No, no, está bien, es la verdad. comienza con Néstor Kirchner al final, porque Sí, claro. recibe una inflación del 3% y la deja al 15%. Que la recibe Cristina y lo deja en 25%. Que lo recibe Macri, lo deja en 50%, lo recibe Fernández y lo va a dejar Bajó en en 100, 100 y 150. pico, sí. De pico. Y con la pobreza pasaba lo mismo. Néstor la bajó a 25, la dejó en 25, Cristina la subió a 30, Macri al 35 y Fernández al 40 y algo. Eso después no se aprendió, porque volvieron a la maquinita, a tener déficit fiscal, a trazar el tipo de cambio, todas cosas que van en contra de un modelo de crecimiento sostenible. Y ¿Falla de la sociedad o de la dirigencia? Raúl, yo creo que eso es la diligencia. Porque la dirigencia, la palabra misma dice dirige gente. Claro. Tiene que ir adelante por más que tenga que hacer cosas que a la gente no le gusta. La dirigencia esta hace una encuesta a ver lo que quiere la gente y dice que va a hacer lo que quiere la gente. Si ellos se prepararon para gobernar, no la gente. La Claro. gente deposita en ellos la capacidad para gobernar. Lo vota para que gobiernen. Entonces, el que gobierne tiene que decir, mire, vamos a ir para allá. Si la gente quiere ir para allá, que vote a otro. Pero Bueno, es el... claro, también digamos que la dirigencia en ese aspecto es bastante difícil porque nadie está hablando de temas que a la sociedad le interesa, Claro, sino que claro, están hablando de los temas que a ellos les interesan. claro.
Claro, General, y estamos hablando de dirigencia en general, y una falta de meritocracia absoluta. sí, 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 absolutamente. Pero es porque la dirigencia, en este caso la política, no cumple cabalmente con la función que la sociedad le debe encomendar. Exacto. Entonces, aparece lo mágico. Entonces dice, cuando llego al gobierno, pues yo llego, las cosas van a mejorar. Y nunca dicen cómo. La Y ilusión. Es la claro, la ilusión. ilusión. Ya no es esperanza, es ilusión. Es ilusión. Y una de esas ilusiones es precisamente la dolarización. Vamos a dolarizar y los Y con problemas. eso solucionamos todos los problemas. ¿Desde cuándo un país mejora y progresa por el hecho de haber cambiado la moneda? No, no, la experiencia no canta eso. No canta eso. Están los factores de producción que hay que cultivarlos, digamos, hay que formar recursos humanos, conseguir capital, hay que ordenar la macro, hay que tener estabilidad de precios. Entonces, pero bueno, yo creo que la dolarización, ya después la gente que estaba en este caso con Milei, que proponían esto, ya están rebobinando, ¿no? Pues se dan cuenta que una propuesta Porque no que es, claro, porque no es posible. no es posible. Es imposible. O sea, lamentablemente deberíamos tener un fideicomiso en el exterior, con avales, con un montón de cosas que no los vamos a tener porque Argentina es un país que en este momento está recontrafundido y endeudado. Y es como decía usted, se necesitan por lo menos 35.000 millones de dólares para decir el cambio de los pesos por los dólares. Ni más ni menos, ¿Y claro. dónde va a sacar 35.000 millones de dólares? No hay, no están, No, digamos. no están Entonces, acá. pero yo espero, porque, a ver, la necesidad tiene cara de hereje. Y en momentos muy críticos hay cosas que se pueden hacer pues porque la dirigencia y la gente se asusten y entonces da lugar a hacer. Y yo no pierdo las esperanzas de que el que asuma, primero trate de limitar, trate de tener algunos acuerdos con la fuerza que pierda. Y si eso no es posible, entonces con sectores minoritarios del Parlamento Claro, para claro. la Para mayoría. poder llevarla a cabo. Pues la Un verdad, cambio. claro, Claro, pues pues la tiene que verdad, ser un cambio programado. O sea, eh, Remes, lo que usted plantea es claro. Es lo que hace un equipo de fútbol, es lo que hace cualquiera. Tenemos que tener un patrón de juego, cómo nos ordenamos, cómo lo hacemos, y en base a eso tiramos. Podremos discutir el 10% si metemos de buen izquierdo o buen derecho, no importa, pero en realidad necesitamos tener un rumbo que hoy la sociedad no lo ve. exactamente, pero ahí también hay un problema metodológico. Cuando uno tiene la esperanza o el deseo de arreglar con el otro para que el país mejore, no tiene que estar buscando las diferencias, sino primero tiene que estar Claro, buscando los acuerdos. Sí, los claro, acuerdos. claro, claro. Después vendrán las diferencias, pero ahí es donde, y tiene que haber desprendimiento. Y en ese sentido hay experiencias positivas en el mundo. Por ejemplo, en el año 85, cuando Israel tenía una inflación enorme, Es un se, caso. se juntó el Likud con el laborista que no se podían ver y dijeron, vamos para Es allá. un caso. Es un caso. España, entre los franquistas y comunistas que se habían También, otro caso. matado en la guerra civil, dijeron, hagamos algo juntos. Brasil, Económicamente, que lo dijo el presidente, pues yo creo que lo debe haber escuchado en algún lado, el tema Portugal, económicamente fue una dada vuelta de media y realmente hoy Portugal es un país, está excepcionalmente bien y está recuperando portugueses a los cuales le pagan para que vuelvan. claro, pero por ejemplo, ahí yo me acuerdo cuando el actual presidente dijo queremos ser como Portugal, que tiene esto, logró Sí, esto. sí, sí, bueno, por eso escuchó algo. Se olvidó una cosa, una sola cosa. Nunca dijo el esfuerzo que hizo Portugal Ah, 4 años para claro, llegó. claro, Yo claro. quiero ser Portugal, dice, sí, sí, pará. Pero todos en mayor o menor medida tuvieron que hacer un esfuerzo. Todo. Los griegos, lo que hablábamos de españoles, italianos, portugueses, todos tienen que hacer Todo. esfuerzo. Chile lo tuvo que hacer Chile y en también, político, obviamente. el Partido Socialista y Democristiano arreglaron con Pinochet Claro. y tuvieron que arreglar con, digamos,
y Chile siguió y creció, fue el país mejor de América Latina, ¿no? Sí, sí. Pero Lula siguió las cosas de Cardoso, no las cambió. Bueno, creo que uno de los mayores cosas raras que existen es el Lula derechizado. Bueno, eso de la derechizado, yo no lo uso nunca ese término porque no me cierra lo que es, ¿no? Pero No, digo, no, bueno, sí, en realidad es que Lula viene de un lado y se acomoda claro, con un país del otro, claro, y se da claro, cuenta que ni esto estaba tan bien, ni esto estaba tan bien, claro, y claro, empieza a centrarse para claro. seguir la política del país, que es la que quieren, que la llevan desde los militares. Y el gran cambio institucional lo hace Cardoso, Claro, exactamente. que después asume el Lula y no cambió nada de lo que ha dicho Cardoso. No, 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 Cardoso no, le claro, por agregó eso. la bolsa de comida, digamos. Exactamente, bueno, por eso decía Lula derechizado, porque propuso una cosa y después se acomodó a la política que el país necesita. Exactamente, Que eso es lo claro. importante del dirigente. Ahí está el dirigente. Ahí está el dirigente. Ahora, es lo mismo que pasa con acá, nos llenamos la boca del Estado presente. Yo creo que nosotros tenemos un Estado grande ausente, no Sí, presente. sí. A ver, ¿Presente en dónde? sí, ¿En aerolíneas totalmente de acuerdo. argentinas? ¿En dónde? En la cantidad de empleados públicos. Sí. Claro, claro. Pero eso no es un Estado presente, es No. un Estado inmenso y Tenemos, ineficiente. y exactamente, tenemos en la época nuestra, digamos, y de la década del 90 era el 24% del producto el gasto público, ahora es el 42%. Había 2 millones de empleados en el consolidado Nación, Provincia, Municipios, y ahora hay 4 millones. La Claro, educación está peor, la salud está peor, todo está peor. la seguridad está peor, la justicia está peor. Entonces, el Estado desapareció, está destruido el Estado. Eso Claro, está. bueno, y mientras tanto se destruye la sociedad. Claro, exactamente, porque el Estado, o Somos a través todos, del Estado, cumpliendo las funciones que le competen, mejora la distribución del ingreso. claro, exactamente. Su función sería el contralor para que la actividad privada se desarrolle interesantemente y brinde los servicios que son necesarios sociales. Punto. No Y más. que, y que permiten igualar oportunidades. Claro, no más. Y no más. Pero que lo brinde, porque hoy Claro, no los brinda. exactamente. Tenemos una duplicidad de todo. Nosotros decimos, bueno, no, pero fíjate lo que pagan en Suecia, fíjate lo que pagan en Finlandia. Este, uno que estudia tributariamente, digo, sí, pagan, pero brindan. O sea, Claro. no les interesa pagar. Pero Tienen la ahí, mejor Raúl, educación, la mejor salud. hay un mal cálculo sobre la presión tributaria, porque en Finlandia la presión tributaria, no me acuerdo, debe ser, qué sé yo, 45, 47%. En Argentina es 35, 37, pero para los que pagan y están en blanco también 47. Sí, claro, 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 Es claro. mucho, porque acá tenemos un tercio de la economía que está en Está negro. en negro, exactamente. Por la Entonces, para presión los que tributaria, eso pagamos los claro, impuestos, exactamente. la presión es altísima y no tenemos ningún servicio porque los sectores de clase media muchos tienen que mandar a los colegios privados, Obviamente, hay que tener atención a las prepagas, o sea, todo exacto, doble. seguridad Seguridad, privada en ciertos edificios, seguridad, sí, 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 todo es eh, doble. todo doble, Y con lo eso cual nos pagando quita poder 60. adquisitivo a todos. Y también es cierto que también depende del nivel de ingresos que tenga cada uno, medio, la Claro, tributación. Obviamente, nosotros acá tenemos un nivel de tributación carísima porque tenemos sueldos bajísimos. La claro, inflación es el peor impuesto que estamos pagando. claro, exactamente, exactamente. Bueno, lo voy a liberar después de esta clase que me ha dado y de esta magnífica charla que nos ha dado a todos nosotros. Le agradezco enormemente el haber sido el funcionario público que fue, que por lo menos a mí me representó, con el querido Jorge Todesca, que realmente fueron magníficos y se bancaron los sopapos como nadie. Y después, no sé si el reconocimiento vino tan importante como debería haber sido, pero yo creo que lo que su libro tiene ante la gente y el requerimiento de la gente es conocer eso que no conoce, y por eso habla. Y es muy bueno que lo haya hecho, muy bueno. Así que lo Bueno, felicito, Jorge Remes Lenikov, le agradezco muchísimo esta charla con nosotros.
Fue un gusto para mí, para todos los que nos van a escuchar, el haber sabido de usted, de cómo está y de qué piensa de lo que pasa hoy, después de que fue el gran héroe de la crisis anterior, que fue muy profunda. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por Al las palabras. contrario, y siempre con la facultad y siempre enseñando, ¿no? Sí, siempre, sigo. Me parece muy bien. Pero bueno, mil gracias por la llamada. Al contrario, vamos a volver a hablar seguramente y fue un orgullo para mí que usted me haya atendido. Muchísimas gracias. Un placer. Nos vemos muy pronto. Bueno, para ustedes esto es un lujo. Para mí fue un lujo. Calculo que para ustedes también, porque no se presta a muchas charlas Remes Lenikov y realmente es un honor para mí haber hablado con él. Saben que soy admirador de él, saben que admiro lo que hicieron en esos 115 días que dieron vuelta una media que era muy difícil de dar vuelta, con las necesidades que teníamos los argentinos y que ellos las cubrieron y dejaron armado para el próximo gobierno lo que podría haber sido que Argentina fuera hoy Australia o Nueva Zelanda. Lástima que no pudo, lástima. Los argentinos siempre decimos lástima, ¿no? Lástima que siempre estamos con el mal, vamos a votar al mal menor. Empecemos a pensar que la votación nuestra influye en que después esos funcionarios que nos representan hagan lo que nosotros queremos que hagan, no lo que ellos quieren que hagan. Para ustedes y para Remes Lenikov, muy buenas tardes y no se lo pierdan, tienen todos los lugares para vernos, una y más de una vez, porque Remes lo merece. Gracias para todos, gracias Remes. Nos vemos próximamente. Chau, chau.